Marzo de 2005. En la escuela secundaria Royal Palm Beach se desata una pelea entre dos niñas de 14 años. Se jalan del cabello y tratan de arañarse, pero los maestros intervienen a tiempo y las separan. Las llevan a la dirección, llaman a sus padres y con ellos presentes la directora interroga a las niñas sobre el origen del conflicto. Una de ellas dice: "Mi compañera fue la que empezó, me llamó puta". La otra responde: "Eso es porque es una puta, miren su mochila". Los padres le piden a su hija que le muestre el contenido de la mochila. Allí encuentran $300 en billetes de 20, nuevos y relucientes. Preguntan cómo es posible que una menor de edad, sin trabajo y que únicamente va de su casa a la escuela, tenga tanto dinero en efectivo. Tras dudar un momento, la niña finalmente revela lo ocurrido. Un hombre se le acercó en la calle y le ofreció dinero a cambio de un trabajo. Ese trabajo consistía en darle un masaje. Ella lo acompañó hasta su mansión. Según su testimonio, una vez allí, el hombre se tomó por completo y le pidió que se quitara el uniforme escolar, quedando únicamente en ropa interior. Luego, indica que el hombre se recostó y le ordenó que comenzara a masajearlo. Mientras ella tocaba sus hombros, brazos y pecho, el hombre comenzó a masajear. Cuando terminó, el hombre le dio el pago de $300 en efectivo. Al día siguiente, cuando la niña fue a la escuela, le contó a sus compañeras el evento, y al mostrar los billetes como evidencia, comenzaron a llamarla puta. Esa niña no comprendía o no podía comprender que estaba siendo víctima de abuso. Sus compañeras tampoco lo entendían. Quienes sí entendieron la gravedad de la situación y actuaron con rapidez fueron sus padres. Se dirigieron a la policía con el testimonio de su hija y fue gracias a esa confesión que se inició la persecución del responsable, quien eventualmente terminaría en prisión. Ese hombre era Jeffrey Epstein. Lo que acabas de escuchar fue el antecedente que puso a Jeffrey Epstein en la mira de la ley. A partir de ese crimen se desencadenó un efecto dominó que terminaría por convertirlo en una figura conocida a nivel mundial. Hoy, Jeffrey Epstein es probablemente el más conocido del planeta, y debido a la enorme difusión del caso es muy posible que tú también sepas quién fue. Seguramente has escuchado que poseía una isla privada donde recibía figuras influyentes de distintos países y donde, según múltiples testimonios, se realizaban actividades en las que se abusaba de menores de edad. También es probable que conozcas cómo terminó su historia. Justo cuando iba a ser juzgado por sus crímenes, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. La versión oficial sostiene que se suicidó por ahorcamiento. Sin embargo, en internet surgieron otras interpretaciones. Algunos usuarios que han seguido el caso sostienen que Epstein no se quitó la vida, sino que fue asesinado para silenciarlo, es decir, para evitar que revelara información comprometedora sobre otras personas poderosas. Estas hipótesis ampliamente difundidas en redes forman parte de lo que se conoce como teorías de conspiración. Por ahora, esa sigue siendo solo una teoría. ¿Pero quién es realmente Jeffrey Epstein? ¿Quién es este criminal más allá de los datos básicos sobre el caso? La isla, los magnates, las guías, el menores de edad, el suicidio en condiciones misteriosas, y si los conspiranoicos tenían razón sobre el caso. Para contestar esta pregunta, comencemos por explicar quién era Jeffrey Epstein. Epstein fue a la Universidad de Nueva York, estudió matemáticas pero no se tituló, y aunque no tenía ningún título que lo certificara como alguien competente, entró a trabajar como profesor de matemáticas en un colegio privado. Colegio en donde exalumnos suyos denunciaron que tenía comportamientos inapropiados con varias de las estudiantes. Según los testimonios, tal parecía que Jeffrey Epstein siempre fue criminal. Sin embargo, había un detalle que lo hacía mucho más peligroso. Epstein tenía el don de hablar con la gente, ser muy carismático y de hacerse de muchos amigos. Fue gracias a ese don que su carrera profesional avanzó. La escuela lo despidió por ser un mal maestro, su desempeño era pobre. Sin embargo, a pesar de ya no tener trabajo, eso no fue un problema para él. Durante sus días en esa escuela, Epstein había hecho un contacto que lo invitó a trabajar en un banco de inversiones. Epstein entró en un puesto bajo como asistente junior de un comerciante, haciendo papeleo, tomando llamadas, pero Epstein demostró sus habilidades sociales y muy rápido lo subieron a la división de productos especiales. Ahí trabajó como consejero de los clientes más ricos del banco. Epstein era hábil para hacer contactos y conseguir dinero. De hecho, tan hábil que después abrió su propia firma.
El servicio que ofrecía era el de ayudarle a sus clientes a recuperar el dinero perdido por culpa de accionistas estafadores y de abogados fraudulentos. Y fue gracias a ese trabajo que Epstein entró en contacto con gobiernos y sobre todo con muchos magnates. Así, sumando a su don natural de agradar, Epstein ayudaba a hombres poderosos a recuperar fondos malversados. Obviamente, como resultado de todo esto, todo el mundo terminó por adorar a Jeffrey Epstein. Eso empezó a darle una influencia considerable dentro de la élite. Según las propias palabras de Epstein, él era prácticamente un agente de la CIA. Aunque no existe evidencia creíble de que haya trabajado para la CIA, esa afirmación resulta reveladora del tipo de carácter que tenía. O sea, Epstein estaba dispuesto a contar mentiras grandes, llamativas, diseñadas para impresionar. Si algo podía deslumbrar a la élite y permitirle ascender en su círculo social, él lo haría. Y conviene recordarlo, Jeffrey Epstein no era nadie, no tenía fortuna, ni título nobiliario, ni propiedades a su nombre. Ni siquiera contaba con un título universitario. Se abrió paso por la vida hablando, quedando bien con las personas y haciéndoles favores que después los hacían sentirse en deuda con Epstein. Esto va a ser muy pero muy importante más adelante. Jeffrey Epstein era prolífico para hacer contactos. Entre ellos habían líderes de compañías multinacionales, miembros de la realeza, políticos poderosos y académicos de reconocimiento mundial. Está bien documentado que Epstein era amigo de Donald Trump, del príncipe Andrew y de Bill Clinton. Y en los documentos que se liberaron en el 2025, se reveló que mantenía contacto con Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX y X, antes conocido como Twitter, y también tenía contacto con Bill Gates, fundador de Microsoft. Esos son apenas algunos de los casos más conocidos. La red de contactos de Jeffrey Epstein se extendía mucho más allá. Entre sus clientes figuraban, por ejemplo, el empresario saudí Adnan Khashoggi. Pero ¿quién era Adnan? Fue el intermediario que transfería armas estadounidenses de Israel a Irán para alimentar el conflicto armado. ¿Qué quiere decir esto? Que Jeffrey Epstein se movía entre los verdaderos líderes del mundo, los que inician guerras, los que invaden territorios, los que fabrican y las trafican. Esos eran los amigos de Epstein. Y a esas figuras monumentales Epstein los invitaba a su isla en donde todo estaba permitido. La isla se llama Little St. James, está localizada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Caribe. En 1988, cuando Epstein ya había amasado una fortuna, fundó la firma J. Epstein & Company, donde gestionaba la riqueza de sus clientes y les daba asesoría financiera, inversiones, administración de patrimonios, manejo de cuentas y ese tipo de servicios. Uno de los clientes de Epstein en esta firma era Leslie Wexner, el entonces presidente y CEO de Victoria's Secret. Así es, la misma marca que hoy es conocida por su pasarela anual de alto perfil donde supermodelos desfilan en ropa interior. Esta mención de las supermodelos es importante. Jeffrey Epstein tuvo una relación muy cercana con Leslie Wexner. De hecho, eran tan cercanos que Leslie le dio poder legal sobre sus negocios. Epstein podía contratar gente, firmar cheques, comprar y vender propiedades, sacar préstamos, todo esto a nombre de Wexner. Fue a partir de este punto que Epstein empezó a presentarse a sí mismo como buscador de talentos para Victoria's Secret y usó su talento para manipular a mujeres jóvenes a que tuvieran relaciones sexuales con él. A ellas les ofrecía acceso a una vida de fama internacional, prometía contratos millonarios con la marca, un lugar en las pasarelas y tarifas elevadas dentro de la industria de la moda. Ahora dirigía sus mentiras hacia jóvenes vulnerables para obtener favores sexuales. Para 1995, Epstein era director de la Fundación Wexner, una organización filantrópica que se centraba en apoyar a judíos para que fueran líderes profesionales en Estados Unidos y en Israel. No pierdan de vista al Estado de Israel porque aquí se está presentando un patrón. Primero, Jeffrey Epstein tenía de cliente al hombre que llevaba estadounidenses a Israel y ahora era director de una fundación enfocada en el desarrollo de futuros líderes. Epstein, como director de la Fundación Wexner, se hizo aún más rico al cobrar miles de millones de dólares que ganaba como comisión por manejar las finanzas de Wexner. Con los millones que acumuló, Epstein compró la isla Little St. James, o como Epstein la llamaba, Little St. Jeff. Epstein la compró por 7.5 millones de dólares, que ajustando a la inflación de hoy serían cerca de 14.9 millones de dólares. Ahora, aquí se revela un hecho abominable sobre Jeffrey Epstein. Sí,
él pagó mucho dinero por esta propiedad privada que para muchos tal vez es un lujo innecesario, un sitio de escape en donde refugiarse y sí, todo eso es cierto. Epstein había acumulado el poder suficiente para procurarse un lugar privado donde cometer sus crímenes, lejos de la mirada pública. Pero para Jeffrey Epstein, los millones que pagó por la isla también eran una inversión. La mente de Jeffrey, corrompida por un nivel de riqueza absurdo y por un nivel de poder con el que jamás había soñado, empezó a querer más. Y ahora quería ejercer su control sobre los hombres más poderosos del mundo. En esa misión, su herramienta iba a ser la isla. Epstein, con su don de palabra, se acercó a sus amigos poderosos, líderes del gobierno, dueños de megacorporaciones y los invitó a su propiedad, en donde les dijo que todo estaba permitido. Todo. En la isla de Jeffrey Epstein podían dar rienda suelta a sus deseos más bajos y a sus impulsos criminales. Él les vendió el lugar como el plan perfecto. Entretenimiento, mujeres de todas las nacionalidades, mujeres jóvenes incluso, y la certeza de que nadie se enteraría de nada, protegidos por el aislamiento de una isla privada. Y entonces aparece una pregunta obvia: ¿de dónde salían esas mujeres? Más adelante entraremos en detalles sobre cómo operaba la de personas, un esquema que solo comenzó a conocerse con mayor claridad tras la liberación de los archivos Epstein. Por ahora basta con atender a lo que las víctimas han dicho durante décadas. Quienes fueron víctimas en la isla llegaron ahí mediante engaños y bajo la promesa de una carrera como modelos. Lo mismo que Jeffrey Epstein ya hacía antes, abusar de su poder legal dentro de Victoria's Secret para conseguir parejas sexuales. Ahora lo hacía obviamente a gran escala, atrapar a cientos de niñas y exponerlas como mercancía al uso de hombres millonarios. Ese era el plan de Jeffrey Epstein: seducirlos, garantizarles comodidad y dejar que cometieran sus crímenes mientras él lo registraba todo. Fotografías, registros de vuelo, agendas con fechas, nombres y correos electrónicos. Jeffrey Epstein dejó registro de todo lo que ocurría en su isla, porque esas evidencias le permitían alcanzar su verdadero objetivo: ejercer control sobre las personas más poderosas del mundo. Porque si tienes en tu poder una grabación del presidente de los Estados Unidos hace años, entonces tienes al presidente de los Estados Unidos en tus manos. Hará lo que ordenes, intentará complacerte y hará todo lo posible por no enfrentarse jamás a tu enojo. Así Jeffrey Epstein tenía en sus manos a quienes dictaban el rumbo del planeta entero. Como te dije al principio del video, todo este imperio que Jeffrey Epstein construyó empezó a caerse debido al incidente que vimos al inicio del video. Cuando en 2005 una joven de 14 años denunció que Jeffrey Epstein le solicitó un masaje mientras él se masturbaba. Por el crimen una menor, los oficiales de Florida se pusieron a buscar a más víctimas y encontraron a 36 niñas de 13 a 14 años que reportaron haber sido abusadas sexualmente. Para que no se siguiera investigando más sobre el caso, Jeffrey Epstein firmó con las autoridades federales y estatales un acuerdo de no persecución, donde Epstein acordaba aceptar los cargos por prostitución de menores y acordaba que se iba a registrar en el sistema de Estados Unidos como un agresor. Bajo este acuerdo se protegieron los nombres de 4 conspiradores de Jeffrey Epstein, y Epstein, en vez de pasar décadas en prisión, tuvo que cumplir una condena de 18 meses. En 2008, Jeffrey Epstein se declaró culpable de facilitar la protección de una menor de edad. Este detalle es importante por lo siguiente: en el 2019, o sea 11 años después, Jeffrey Epstein vuelve a la cárcel arrestado por su red de tráfico de menores. Al ser retenidos, los millonarios que habían ido a su isla como Bill Gates e Elon Musk salieron rápido a decir que no sabían nada de tráfico de menores ni de lo que sucedía en la isla, alegando que ellos tuvieron contacto con Epstein en el 2011 cuando todavía no se sabía nada de eso. Pero esto es incorrecto. En el 2008, Jeffrey Epstein ya se había declarado a sí mismo como pederasta, lo admitió en público, se dio de alta en el registro de agresores de Estados Unidos y fue a la cárcel por ello. La noticia fue muy sonada en su momento. El multimillonario que manejaba las finanzas de los hombres más ricos del mundo había abusado de niñas. No era un secreto para nadie. A partir de 2008, cualquier persona que mantuviera relación con Jeffrey Epstein difícilmente puede sostener que desconocía sus crímenes. Quienes lo hacen seguramente mienten.
Como mencioné anteriormente, en el 2019 Jeffrey Epstein fue arrestado por segunda vez. Su detención ocurrió en el aeropuerto de Nueva Jersey tras su llegada de París. Fue detenido después de que múltiples víctimas de la isla dieran testimonio de los abusos que sufrieron allí y de la red de trata de personas que Epstein operaba. Epstein fue ingresado a prisión a la espera de un juicio, pero cuando no había ni pasado ni un mes de su detención, Epstein fue encontrado muerto. Según la versión oficial de las autoridades, la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, el caso estuvo rodeado de controversia. Semanas antes de su muerte, Epstein había presentado lesiones en el cuerpo, lo que llevó a que fuera colocado bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Esa vigilancia, no obstante, fue retirada poco después. La decisión despertó una pregunta clave. Si existía preocupación por un posible suicidio, ¿por qué se le retiró la observación? Asimismo, tras el periodo de observación, una psicóloga ordenó que Epstein compartiera celda con otro interno. Sin embargo, la noche previa a su muerte, los guardias retiraron a su compañero y no asignaron a ninguno nuevo. Epstein pasó la noche solo, sin testigos, sin nadie que pudiera confirmar lo ocurrido. Además, los guardias que estaban asignados esa noche no hicieron las rondas obligatorias que deben hacerse cada 30 minutos. Y para agregar aún más teorías de conspiración, está comprobado que el video de seguridad de la celda fue modificado. La metadata del archivo que registra las modificaciones realizadas al video revelan que 2 minutos y 53 segundos fueron eliminados para que el material pareciera ininterrumpido. Esta omisión llevó a conspiracionistas en internet a cuestionar si el fragmento eliminado corresponde al momento en que los supuestos responsables de la muerte de Epstein habrían ingresado a su celda. Además, la familia de Epstein contrató al patólogo Michael Baden para realizar una autopsia independiente. Baden señaló fracturas en la laringe y hemorragias que no suelen presentarse en ahorcamientos suicidas, pero que sí resultan compatibles con un posible estrangulamiento homicida. A pesar de este nuevo diagnóstico, la versión oficial se mantuvo como suicidio. Con Jeffrey Epstein ya fallecido, los cargos federales en su contra fueron retirados. Conforme a la ley, al no existir un acusado vivo, el caso quedó cerrado y no hubo más investigaciones penales. Este desenlace dio paso a teorías conspirativas que sostienen que Epstein no se suicidó, sino que fue asesinado para silenciarlo, y que su muerte habría sido ordenada por miembros de la élite para evitar que sus crímenes salieran a la luz. Y cuando parecía que ya nada podía complicarse más, un nuevo descubrimiento revela aún más sobre el caso. Documentos recientemente difundidos y citados por Daily Mail aseguran que la noche de su muerte en 2019, personal del Centro Correccional Metropolitano habría utilizado un cuerpo falso, cajas y sábanas acomodadas para simular una silueta humana. Todo esto para distraer a los periodistas que aguardaban afuera, mientras el verdadero cuerpo de Jeffrey Epstein era trasladado en secreto por otra salida. Todo esto en medio de cámaras que no funcionaron, guardias que se quedaron dormidos y una hora de muerte que jamás fue determinada con precisión. Cada nueva pieza del rompecabezas no cierra la historia, la abre más. Si todo salió mal esa noche, si hubo distracciones, fallas y ahora un supuesto cuerpo falso, ¿realmente sabemos cómo murió Jeffrey Epstein? ¿O esta historia aún guarda un secreto mayor? ¿Cuál ha sido el rol del gobierno en todo esto? Este ánimo de desconfianza hacia las autoridades, las miles de preguntas sin respuesta que rodean el caso y la sospecha de que se estaba protegiendo a un grupo criminal como el de Epstein, le dio a Donald Trump el lema perfecto para su campaña: voten por mí y liberaré los archivos Epstein. Que si uno se detiene a pensarlo, no parece muy inteligente por parte de Trump al prometer transparencia cuando él era muy cercano a Epstein. Dada la relación de amistad entre ambos, cabría suponer que Donald Trump figuraría en los archivos y que tendría motivos para evitar que ciertos hechos se hicieran públicos. Como parte de su estrategia política, Donald Trump apeló a un discurso confrontacional, presentó a la élite como un grupo oculto y peligroso, insinuó que sus integrantes aparecían en los archivos Epstein y prometió que, de ser elegido, haría públicos esos documentos. Según su planteamiento, la revelación permitía identificar a criminales influyentes y llevarlos ante la justicia. Esta promesa de campaña, entre muchas otras, parece haber funcionado. Donald Trump regresó a la presidencia en 2025, pero una vez que estuvo en la Casa Blanca, cambió su discurso y comenzó a decir que los archivos Epstein eran un invento de la oposición para hacerlo quedar mal.
También trató de difundir entre sus seguidores el discurso de que los archivos Epstein eran un invento de Bill Clinton, el expresidente demócrata y otro buen amigo de Jeffrey Epstein, pero este discurso ya no tuvo fuerza. Las bases del movimiento MAGA y diversos comentaristas de ultraderecha reaccionaron con indignación cuando el FBI, bajo la administración de Donald Trump, afirmó que la supuesta lista de clientes de Epstein nunca había existido. En respuesta, exigieron que la verdad se hiciera pública. En sus apariciones televisivas, Donald Trump comenzó a mostrarse visiblemente frustrado cada vez que era interrogado sobre los archivos Epstein. Las promesas realizadas durante la campaña escaparon a su control político y el Congreso terminó por obligar a su liberación. Como resultado, se aprobó una ley denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Bajo esta presión institucional, el entonces director del FBI y colaborador cercano de Trump, Kash Patel, compareció ante un jurado y sostuvo que Jeffrey Epstein había actuado solo. Según su testimonio, la red de personas era una operación de un solo individuo, que las menores eran reclutadas para su propio beneficio y que no existían clientes ni otras personas involucradas en los crímenes. Este fue el intento de Donald Trump y su grupo para desviar la atención de los archivos Epstein y restarle interés, pero obviamente fracasó. En septiembre de 2025, miembros del Partido Republicano, es decir, del mismo partido de Trump, hicieron una votación para obligar al Departamento de Justicia a liberar los archivos. Aunque Trump intentó presionar a los miembros de su partido para que votaran en contra, una amplia mayoría se pronunció a favor de la liberación de la información. Sin embargo, pese al mandato legal, el Departamento de Justicia incumplió la ley al publicar los archivos con amplias censuras. Tras meses de presión política y mediática, el 3 de enero de 2026, el Departamento de Justicia finalmente liberó 3.5 millones de páginas. Se trata solo de la primera mitad del material, aunque quedan documentos pendientes, pero estos documentos tienen un nombre: los archivos Epstein. Podría pensarse que con el acceso a este volumen de información, la verdad saldría finalmente a la luz y que la realidad demostraría las teorías conspirativas que circulan en internet, narrativas que hablan de élites secuestrando niñas y bebés, abusando de ellos y participando en supuestos rituales satánicos, teorías que en principio parecen incompatibles con el mundo real, pero la realidad es peor de lo que imaginas. En 2011, Bill Gates visitó la isla privada de Jeffrey. Existen fotografías que documentan encuentros entre ambos. Gates ha intentado presentar ese año como un periodo en el que aún no se conocían los crímenes de Epstein y ha sugerido que Epstein solo se convirtió en una figura verdaderamente problemática en 2019 cuando fue arrestado nuevamente por su red de menores. Pero esa versión no se sostiene. Desde 2008, Jeffrey Epstein habría admitido públicamente delitos de pederastía y había cumplido una condena de prisión por ellos. Esa información era conocida y estaba documentada. Aún así, Bill Gates sostiene que en 2011 conoció a Epstein y visitó su isla únicamente con el objetivo de recaudar fondos para iniciativas filantrópicas relacionadas con la salud global. Proyectos que, según él, buscaban mejorar las condiciones sanitarias en el mundo y combatir enfermedades infecciosas. Sin embargo, la afirmación de que su relación con Epstein se limitó exclusivamente a la recaudación de fondos no coincide con otros elementos documentados del vínculo entre ambos. En los archivos existe un correo electrónico enviado por Jeffrey Epstein desde su cuenta personal en la que confronta directamente a Bill Gates por intentar distanciarse y dar por terminada su relación de amistad. En ese correo, Epstein le escribe: "Si yo fuera tú, me pagaría mucho dinero para quedarme callado y no decir nunca que tuvimos una relación". Más adelante, Epstein añade un mensaje aún más explícito. Le recuerda que Gates acudió a él suplicándole que eliminara correos electrónicos en los que hablaban de una enfermedad de transmisión sexual, mensajes en los que Gates le pedía antibióticos para dárselos a su esposa sin que ella lo supiera, y otros correos en los que describía detalles íntimos de su cuerpo. Epstein le enumera material que tiene en su poder y le deja implícita la consecuencia de no cooperar.
Y aquí es donde los archivos se vuelven todavía más reveladores, porque lo que consta en los documentos es que poco tiempo después de ese correo, Bill Gates transfirió $2 millones a Jeffrey Epstein. Una operación difícil de explicar si, como Gates ha sostenido públicamente, su único contacto con Epstein fue para solicitarle donativos para su fundación benéfica. Los archivos una vez más contradicen esa versión. Otro multimillonario cuya relación con Jeffrey Epstein ha quedado en evidencia a partir de los archivos es Elon Musk. Musk, actualmente el hombre más rico del mundo, ha insistido durante años en que nunca visitó la isla de Epstein y que rechazó cualquier invitación para hacerlo. Sin embargo, los documentos recientemente liberados cuentan una historia mucho más compleja. Correos electrónicos entre Musk y Epstein de 2012 a 2013 muestran que mantuvieron una correspondencia cordial y que Musk preguntó varias veces por posibles visitas a la isla, incluyendo mensajes en los que le consultaba cuándo sería la fiesta más salvaje en la propiedad. También hay evidencia de que Epstein y Musk intercambiaban mensajes para coordinar fechas en las que Musk estaría en las cercanías y potencialmente ir a la isla. Las comunicaciones sugieren que hubo interés por parte de Musk en asistir, aunque no se ha confirmado de forma independiente que alguno de esos viajes se haya concretado. Frente a estos registros, Musk ha sostenido que sus correos con Epstein han sido mal interpretados y ha afirmado que rechazó repetidas invitaciones para visitar la isla, insistiendo en que él nunca estuvo ahí. Lo que sí está documentado es que Musk mantuvo contacto con Epstein más allá de una sola interacción casual y que, según los correos, hubo varias conversaciones sobre la posibilidad de visitar propiedades vinculadas a Epstein. Esto contradice parcialmente la versión pública de que nunca hubo interés alguno por parte de Musk en asistir. Lo que queda muy claro de los archivos Epstein es lo siguiente: quien visitaba la isla de Epstein iba a contratar los servicios de que Jeffrey Epstein les facilitaba, y las víctimas eran en su mayoría menores de edad provenientes de diferentes partes del mundo. Jeffrey Epstein tenía en su nómina a un hombre al que le pagaba 6,000 euros al mes por hacer la labor de buscar jóvenes modelos a lo largo de todo el mundo. Para conseguirlas, esta persona viajaba por todo el mundo. Se habla de Rusia, Alemania, Brasil, Francia, reclutando víctimas para la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Aunque muchas eran menores de edad, podían sacarlas de sus países y llevarlas a Estados Unidos porque les tramitaban pasaportes especiales bajo el pretexto de que irían a trabajar como modelos. En realidad eran enviadas directamente con Epstein. En otra sección de los archivos aparecen documentos recopilados por el FBI a través del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. El problema con estos testimonios es que se trata de denuncias anónimas, o al menos de denuncias cuyos nombres están censurados con barras negras. Es decir, no sabemos quiénes son las personas que denunciaron, pero sí sabemos qué fue lo que relataron. Eso no significa que esos testimonios deban de ser desacreditados, solo que no se pueden verificar. Y otro problema es que el FBI puede ser propenso a desacreditar cualquier cosa en la que se mencione a Donald Trump porque él está en la Casa Blanca. Y hago esta aclaración porque en las denuncias hechas contra Donald Trump, el FBI hizo notas al costado diciendo: se habló con el acusador y se consideró que no era creíble. Es difícil saber cuánto de las notas al costado y de los nombres censurados por barras negras es un efecto del FBI siguiendo el protocolo adecuado y qué cosas son un intento por proteger al presidente en turno. Pero aquí están algunas de las denuncias. En una se reporta que una menor de edad sin identificar fue obligada a practicarle sexo oral a Donald Trump hace 35 años en Nueva Jersey. La chica tenía aproximadamente entre 13 y 14 años cuando esto sucedió, y ella mordió a Donald Trump mientras le practicaba oral. Fue golpeada en la cara después de que se rió por haberlo mordido y después la por Epstein. En otra denuncia, una niña de 16 años, quien era modelo, fue llamada a una fiesta en la residencia de Nueva York de Jeffrey Epstein. Ella y otras niñas de su misma edad y algunas más jóvenes fueron llevadas junto con modelos adultas de Victoria's Secret y fueron abusadas en una orgía por Donald Trump, Bill Clinton y Jeffrey Epstein. En los archivos también figuran denuncias de presuntas víctimas que afirman haber sido abusadas sexualmente en un campo de golf propiedad de Donald Trump, ubicado en el rancho Palos Verdes en California. De acuerdo con estos testimonios, en el lugar se realizaban encuentros privados en los que varias menores de edad eran violentadas durante orgías organizadas para hombres adinerados.
Las denuncias relatan que una vez terminadas estas llamadas fiestas de millonarios, algunas jóvenes desaparecían y no volvían a ser vistas. Dentro de la denuncia se mencionan rumores que circulaban entre las víctimas, que aquellas muchachas que no regresaban habrían sido asesinadas y enterradas dentro de las propias instalaciones del campo de golf. No existen pruebas públicas que confirmen estos hechos, pero el miedo formaba parte constante de los relatos. Entre las piezas de arte que han salido a la luz en las investigaciones figura una imagen inusual y, dado el contexto, un tanto perturbadora. Una pintura al óleo en la que el expresidente Bill Clinton aparece con un traje azul y tacones rojos que, según testimonios, estaba colgada en una de las propiedades que Epstein usaba para recibir a sus invitados. ¿Cómo llegó ahí? Los registros públicos muestran que Epstein y Clinton se conocieron en los años 90, que el financista realizó donaciones políticas, visitó la Casa Blanca en varias ocasiones y que el expresidente viajó al menos 4 veces en el jet privado de Epstein entre 2002 y 2003. Clinton ha negado cualquier implicación en los crímenes del magnate. Sin embargo, la existencia de ese retrato, colgado en un espacio reservado para la élite que frecuentaba al financista, funciona casi como una imagen que reaviva preguntas sobre la cercanía real entre el poder político y el círculo privado de Epstein. Como ya mencioné, hay muchas secciones que el FBI ha censurado con barras negras, pero entre los archivos Epstein hay documentos que son alarmantes por las palabras no censuradas. En un correo, un nombre que está censurado habla de cómo una mujer de nombre censurado recibió una oferta de parte de Epstein. Epstein le ofreció a la mujer dinero a cambio de que ella se embarazara repetidas veces y que todos los bebés que diera a luz los entregara para usar en el mercado negro. En una sección de los documentos están las páginas del diario de una víctima que tenía 15 años de edad al momento de escribir lo que pasó. La víctima fue violada y quedó embarazada, pero ella no entendía qué le pasaba a su cuerpo, porque ningún adulto le explicó que dentro suyo estaba creciendo un bebé. Un doctor de Israel llegó para facilitar el parto. En las páginas del diario, la menor describe que incluso después de dar a luz, continúa sintiendo un dolor intenso. Habla de un sufrimiento constante que no cede, que le hace temblar y que intenta detener sin que ningún adulto acuda en su ayuda. Más adelante, en el mismo diario, la niña de apenas 15 años escribe que desde el cuarto contiguo escucha el llanto de una bebé. Relata que oye voces decir que es una bebé hermosa, una niña muy linda. Poco después, el llanto se detiene, solo queda el silencio. Entonces, anota que vuelve a escuchar esas voces, pero esta vez en pasado. Era una bebé muy hermosa, era una bebé muy linda. En su escrito, la menor se pregunta qué le hicieron a esa bebé y a dónde se la llevaron. En otro documento, una víctima con su nombre también censurado narra a la policía cómo fue traficada a los 13 años. Sus traficantes eran su tío, de nombre censurado, y Jeffrey Epstein. La niña de 13 años quedó embarazada. En su reporte para la policía, la víctima declara que quiere denunciar los crímenes de infanticidio. Cuando la policía le pregunta en dónde ocurrió el crimen, la víctima contesta: principalmente en un yate. La denunciante acusa a su tío, cuyo nombre aparece censurado en los documentos, y a Jeffrey Epstein de haber organizado un acuerdo con distintos hombres, así como con algunas mujeres y otros menores de edad. Según su testimonio, era trasladada a diversos botes y yates, donde estas personas pagaban para obligarla a mantener relaciones, incluso mientras se encontraba embarazada. La víctima declara que el parto ocurrió a bordo de uno de esos yates. En su relato afirma que tras dar a luz, su tío tomó al bebé y lo arrojó al agua mientras las personas presentes observaban. En otro documento de los archivos aparece el testimonio de una víctima, esta vez un hombre, que acude a la policía para rendir declaración. El denunciante afirma haber sido abusado sexualmente por su tío abuelo desde los 5 años hasta la edad de los 22. También declara que en 2 ocasiones durante su infancia vio a Jeffrey Epstein en un club de yates, la primera cuando tenía 5 años y la segunda cuando tenía 8. Según su testimonio, en el año 2000, a bordo de un yate de gran tamaño, fue violado por Jeffrey Epstein y por el entonces expresidente Bill Clinton. Añade que durante ese evento también se encontraban presentes Donald Trump y Melania Trump.
Afirma que durante los abusos, él siendo aún un niño, se encontraba bajo los efectos de las drogas. El denunciante explica que estos hechos constituían recuerdos reprimidos que recuperó posteriormente al iniciar terapia psicológica. En el informe policial, los agentes anotan que el hombre no presentó pruebas físicas ni identificó testigos que pudieran ser contactados para corroborar sus declaraciones. También señalan que durante la entrevista, el denunciante parecía emocionalmente inestable, aunque no mostraba signos de intoxicación. El reporte concluye con la siguiente anotación: por el momento, no se recomienda destinar recursos adicionales para investigar estas declaraciones. Sin embargo, el informe policial añade otros elementos incluidos en la declaración del denunciante. Según su relato, mientras se encontraba a bordo del yate, fue testigo de actos entre hombres africanos y mujeres rubias, y afirma que todas las mujeres presentaban sangrado durante esos encuentros. El denunciante también declara que sufrió cortes superficiales en los pies con una cimitarra, es como un machete asiático o una espada, aunque señala que dichas heridas no le dejaron cicatrices permanentes. Además, afirma haber presenciado escenas de extrema violencia, describiendo actos que interpreta como rituales satánicos. Según su testimonio, en el yate se desmembraban bebés, se les extraían los intestinos y algunas personas consumían restos orgánicos. Estas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas ni corroboradas por otros testimonios. Lo que resulta alarmante para quienes analizan estos archivos es que la descripción de este supuesto ritual coincide en estructura con otros relatos presentes en distintas denuncias incluidas en los mismos documentos. En una de las páginas de los archivos Epstein aparece una solicitud de Jeffrey Epstein para que le transfieran dinero a una cuenta registrada bajo el nombre de Baal. Baal era una deidad de los semitas. Su nombre significa amo o dueño. Era el dios de las tormentas, la fertilidad y la lluvia, y en el arte antiguo aparece representado como una criatura con cabeza de toro al que los humanos le ofrecen como sacrificio un bebé. Que Jeffrey Epstein se llamara a sí mismo Baal y que una víctima denunciara haber visto sacrificios de un bebé, ¿son solo coincidencias o es esta la confirmación de algo horrible? ¿Los conspiracionistas en internet siempre tuvieron la razón? Se puede entender de alguna manera que el FBI no quiera ir contra su presidente ni haga esfuerzos por arrestarlo, aunque existan evidencias de sus crímenes y de su pedofilia. Pero desde 2019 el FBI sabía que Bill Gates estaba en los archivos Epstein, al igual que otras personas importantes. El FBI no tenía motivos para proteger al dueño de una megacorporación ni al resto de las personas implicadas. El FBI simplemente los encubrió y decidió no iniciar un caso contra ninguno de ellos, tal vez porque este es un caso demasiado grande. Donald Trump y su colaborador Kash Patel, el actual director del FBI, se ha esforzado en repetir que Jeffrey Epstein actuaba solo, que no había ningún colaborador ni tampoco clientes. Lo que esto sugiere es que en ese círculo existe un mecanismo de protección mutua. Si uno cae, todos podrían verse afectados, por lo que se aseguran de cubrirse entre sí. Según los archivos, es poco probable que alguno enfrente consecuencias legales por estos crímenes, aunque sus nombres aparezcan en las listas y las evidencias estén documentadas. Figuras como Donald Trump, Bill Clinton y Bill Gates pueden continuar con sus vidas con relativa normalidad. Su riqueza y su posición los colocan en un nivel de influencia que, en la práctica, los vuelve intocables. Viven por encima de la ley y ejercen poder sobre otras personas sin consecuencias reales, y el sistema legal no parece tener la capacidad o la voluntad de querer alcanzarlos. Sin duda, el caso de Jeffrey Epstein es un caso que deja muchas preguntas. Todavía siguen filtraciones de documentos y quién sabe qué sucederá después. Espero que este blog les haya gustado. Si tienen algún tema que les gustaría que investigáramos, por favor díganos en los comentarios, háganos sus sugerencias para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Cuídense mucho y muchas gracias por seguir este blog. Hasta luego.